Jabugo, en la provincia de Huelva, cuenta con una larga tradición en la artesanía del encaje de bolillos. Se cuenta que al recorrer sus calles siempre se oía el peculiar sonido de los bolillos. La Asociación de Mujeres La Bellota, en Jabugo, además de dar cursos monográficos sobre el encaje de bolillos, organiza cada 2 años un encuentro de bolilleras a escala regional. Herminia Jara es un exponente de la tradición encajera de Jabugo. Su madre le enseñó el oficio a muy corta edad, tal como ella había aprendido de la suya, remontándose así varias generaciones atrás. Mira, vamos a terminar de llenar esto, la paja. Esta paja es muy antigua, porque esta paja era cuando mi padre sembraba el trigo y lo trillaba, y es lo más típico para llenar la almohadilla esta, porque hay quien la rellena de serrín, pero el serrín es muy puro. Nosotros conservamos una poquita de paja, porque claro, es más típico para nosotros. Y procuramos guardar una poquita para que Herminia, porque la encajera es Herminia, Herminia es la que prepara. Yo la ayudo, por su deficiencia, yo la ayudo a ella en todas las cosas de labores y todo lo que yo puedo, pues la ayudo. De manera que ahora vamos a coserlo. Esto se cose, Herminia. Esto ahora se cose, y cuando ya esto está cosido, cogemos la base, la ponemos aquí, doblamos esta parte para acá. El mundillo es el instrumento que sirve de base para los encajes, en el que se apoya la plantilla para realizar la labor. Su estructura es cilíndrica, realizada con varetas de olivo y rodeada por una almohadilla de tela rellena de paja que se fija mediante unas puntadas. A su vez, el mundillo se coloca sobre la mundillera, la cual consiste en un soporte de madera unido a una base circular por medio de un fuste. Los mundillos andaluces siempre se han diferenciado de los del resto de la península por tener forma circular y ser giratorios. Al girar, permite trabajar continuamente, sin necesidad de levantar la labor y reubicarla al principio de la plantilla. Pongo el cartón aquí, la asegura, y lo pincho con alfileres. Pongo aquí sobre otra, aquí sobre este lado, y sobre aquel lado pones otra. Pongo otra aquí arriba. Ya está. Y ahora cojo el encaje y lo pongo aquí. Las plantillas consisten en unas cartulinas gruesas perforadas con el dibujo a realizar. Pueden ser creadas en origen por la propia artesana. Pueden ser herencia familiar. Pueden incluso adquirirse ya hechas en comercios especializados, o bien pueden reproducirse a partir de un antiguo encaje. En tal caso, la encajera coloca la cartulina sobre la almohadilla, la fija con alfileres y le superpone el encaje a copiar. Y ahora cojo la pica y voy picando. Esto un poco. Realizada la tarea, procede a picarlo, perforando cada punto del dibujo con la pica, que no es más que un alfiler de gran tamaño o cualquier otro instrumento punzante similar. Lo que estoy picando es el punto de la Virgen. Ahora el punto de la Virgen. Y ahora ya la media vuelta. Que la media vuelta haces tú, de media vuelta haces la rosilla, ¿no? El encaje se compone de... Este es el punto de la Virgen, esta es la rosilla, esta es la garrapata, esta de media vuelta la punta, que se dice la punta, y estas son las presillas que van cogidas en la punta. Y este es el perejil, y este es el pie para terminar el encaje. La pica entera es esa. Los bolillos son palitos torneados de madera de brezo o de jara. Constan de 3 partes:
la superior o cabeza, donde se sujeta el hilo, la central o bobina, donde se enrolla el hilo, y la inferior o puño, que sirve para manejarlos. Para el llenado, se coge con una mano el bolillo y se sujeta con el dedo pulgar el extremo del hilo a enrollar. Con la otra mano se mantiene tirante el hilo y se hace girar el bolillo hacia la izquierda hasta obtener la cantidad de hilo deseada. Coge, se pasa por aquí y este lazo queda ya corredizo. Es que toque, está ya liado. Se enrollan siempre por pares, haciendo un nudo corredizo entre ellos. Ambos deben llevar la misma cantidad de hilo. Un encaje consta de 3 partes distintas: pie, centro y cabeza. El pie es la parte situada a la izquierda de la labor. Se trabaja en posición vertical y va cosido a la tela. El centro es la parte media de un encaje. Está formado por multitud de dibujos geométricos, florales, etc., unidos entre sí, combinando los distintos puntos. La cabeza es la parte situada a la derecha del encaje. Se compone de diferentes tipos de dibujos que pueden ser ondas, trenzas, etc., realizados asimismo con distintos puntos. Es quizás la más llamativa a efectos decorativos. La ejecución del encaje requiere movimientos entrecruzados con bolillos verticales y horizontales, también llamados lanzaderas o guías, respectivamente, que se fijan entre sí por medio de alfileres, alrededor de los cuales se enlazan los hilos siguiendo los puntos marcados en la plantilla. La forma de comenzarlo dependerá en parte del tipo de trabajo que se quiera obtener. En este caso, la encajera, una vez que ha fijado la plantilla al mundillo, clava un alfiler en un punto y coloca 2 pares de bolillos comenzando a entrelazar el hilo. Posteriormente, en cada punto va fijando un alfiler con un par de bolillos. Y es que los bolillos siempre se trabajan por pares, generalmente con 2 pares cada vez, uno en cada mano, sea cual sea el total de bolillos utilizados en cada labor. Herminia ha llegado a trabajar con 106 bolillos a la vez. Independientemente del tipo de punto que se realice, existen 2 movimientos básicos: vuelta y cruz. Para la vuelta, se coge un par de bolillos en cada mano y se pasa el bolillo de la derecha de cada par por encima del de la izquierda. Para la cruz, se coge un par de bolillos en cada mano y se pasa el bolillo derecho del par de la mano izquierda por encima del bolillo izquierdo del par de la mano derecha. Los puntos básicos en la labor del encaje de bolillos son, entre otros: punto entero, conocido también como punto de tejido o zurcido. Consiste en 3 movimientos básicos: cruz, vuelta y cruz. Medio punto o media vuelta. Se trabaja siempre en sentido horizontal con solo 2 movimientos: vuelta y cruz. Punto de fondo o calado. Es un punto muy común, denominado a veces punto de perejil, que puede realizarse en horizontal o en diagonal. En primer lugar, se cierran entre sí todos los pares con un punto entero: cruz, vuelta, cruz, para fijar los hilos a los alfileres. Posteriormente, se van realizando 2 vueltas y una cruz. Punto de virgen. También puede trabajarse en horizontal o en diagonal, resultando más vistoso cuanto más grueso sea el hilo utilizado. Los movimientos de este punto son vuelta y cruz, alfiler, vuelta y cruz. Punto de araña. Se denomina así porque el resultado recuerda la figura de una araña, aunque también se le llama garrapata. Se comienza dando 3 vueltas en cada uno de los pares de bolillos de la parte izquierda y 3 vueltas en los pares de la parte derecha. A continuación, se pasa cada par de la izquierda por los 3 pares de la derecha. Como remate, una vez terminado el encaje, cada par de bolillos se anuda entre sí. Otra manera de terminar consiste en ir festoneando con el primer bolillo del primer par que tenemos a la izquierda de la labor cada uno de los bolillos restantes. Creo que se llama la segunda esposa. El motivo no lo sé, el porque es nuevo, es moderno, este no es antiguo. Este creo que le tienen puesto ese nombre, la segunda esposa. Este se llama el pensamiento. Este lo hizo mi niña, era muy nueva, muy chica. A lo mejor quizás no tenga la perfección que tiene los que hace ahora.
Y ese está hecho con una garrapata, un poquito de media huerta, el punto de la Virgen, y la punta, en vez de ser la punta de perejil en llano, es torcida. Como es estrechito, pues se hacía para adornar ropa interior, blusa, pues le nombraban el ojete. Pues ese es el castillo, está hecho a la punta de pico torcida, el cuadro lo tiene de media huerta y el perejil lo tiene sencillo. Se ponen pañuelos, se ponen cuadrantes, se ponen servilletas, en cubrepanera. Pues es un encaje corriente que se hacía por metro. Lo mismo se hacía para una combinación, como entonces antiguamente no hacíamos las combinaciones. Aquí se le decía combinaciones, bajeras o lo que fuera, y entonces le poníamos ese encaje. Ese encaje creo que se llamaba el margallo. Este es un entredós que se pone en la sábana haciendo juego con el encaje que hemos pasado antes, que tiene punto la Virgen, que tiene media huerta. Aquí no hay punta porque es un entredós. Y esto se ponía un trozo antes del final en la sábana y luego al final se ponía el encaje que hemos pasado antes. Este le llaman la montaña. Este hace ya muchos años que lo hizo Minia también. Y este era un poco enredoso, lo tuvo que dejar porque no le salía, pero hasta que le salió. Y lo hizo, se usa mucho, aquí en Jabugo se usa mucho para mantelería, porque es el propio. Esa punta se adapta mucho a mantelería. Esto no es de antigüedades, le ha costado mucho trabajo porque no centraba, para la condición que ella tiene de hacer las cosas, no le centraba. Y ha hecho un cuadrante que es precioso, que le ha quedado muy bien, y lo va a poner para ponerlo debajo del cristal. Este es el último trabajo que ha hecho Niña, que se llama el ondeado, un ondeado. El barrio más peculiar de Granada es el Albaicín. En él se desarrollaron muchos oficios que sufrieron un importante declive tras la expulsión de los moriscos. Sin embargo, el Albaicín sigue conservando todavía su aspecto tradicional y numerosos talleres de producción artesana. Entre ellos el de Cristina Gutiérrez, dedicado a bordar en tul. El número de las conocedoras de este oficio ha disminuido considerablemente en las últimas décadas, y más aún las que dominan la técnica de la restauración. Un flexo enfocado hacia un cristal sirve para calcar un diseño original, aunque en algunos casos los diseños los realizan las mismas bordadoras. Los diseños habituales suelen ser motivos vegetales. En este momento estoy haciendo un velo para una virgen del pueblo de Galasparra y yo tenía este dibujo de un dibujante que tenemos, un señor que tiene ya 80 años y claro, este señor a veces se va con una de sus hijas y no está siempre aquí en Granada. Entonces yo, como esta virgen, el velo era más grande que el dibujo que yo tenía, pues he agrandado el dibujo, lo he adaptado y lo he modificado un poco para que me pueda servir el mismo dibujo pero de diferente tamaño. Este dibujo se puede hacer, por eso cascado, pero también a mano alzada, porque hay que modificar muchas cosas que no vienen en el original, como por ejemplo aquí un salpique pequeñito para rellenar el hueco. Esto con el tiempo pues va aprendiendo dibujo y todo lo relacionado con la mantilla. Después de sacar el dibujo empezamos a preparar el bastidor, que primero se pone el tul en dos largueros de madera, como se ve, muy simple, muy sencillo, y tenemos que prepararlo poniéndole una vareta con unos clavos y unas cuerdas para tensar y estirar un poco el tul para que el dibujo quede completamente estirado y no saque arrugas.
Para fijar el tul en estos bastidores se cosen 2 de sus orillas a la propienda, que es una tela fijada con puntillas a los largueros del bastidor. Y las 2 orillas restantes se unen a los travesaños con una cuerda, quedando el tul totalmente tensado. En este momento empezamos ya la ejecución de esta pieza, que es exactamente un velo para una virgen. Ponemos el dibujo debajo del tul, lo sujetamos con alfileres para que no se caiga. Los alfileres también es importante ponerlos por la parte de abajo para que al trabajar el hilo no se enganche en el alfiler y no se rompa el tul. Una vez que se tiene el tul montado en el bastidor y el dibujo puesto, pues ya empezamos el perfilado. Se apunta para que no se escape, cruzando el hilo, se da otra puntada y ya se empieza a dibujar con el hilo lo que hemos hecho con el bolígrafo. Ahora ya todo lo que queda que hacer es cuestión de echarle muchas horas y mucha paciencia, porque como ven es todo muy laborioso. Así dispuesto, la bordadora va trazando ahora con una hebra de hilo el contorno de los distintos motivos. Terminado el proceso, se retira el papel y se comienza a bordar. Una vez perfilado, quitamos el dibujo hacia abajo y podemos hacer el calado, que es el procedimiento. Y el calado se va cogiendo de 2 en 2 hilos. Este es un tipo de calado, hay varios, pero este es uno. Le llamamos el calado borracho, porque si te equivocas en un hilo, te sale borracho y no queda bonito. Como ven, ya para hacer esto no está dibujado, esto ya tienes tú que tener pues el aprendizaje hecho para que esto tiene que ser, cada artesana lo hace o cada persona lo hace de una manera, porque esto ya es invención tuya. Los objetos normalmente se hacen a ojo, esto no, aunque se hace en el dibujo o se dibuja, pero esto ya es, según la persona que lo está haciendo, tiene un gusto. Para hacer el festón se pone el hilo doble para que quede con más fuerza. Siempre se hace de izquierda a derecha para que las manos no te tapes y no se te enrede el hilo al hacerlo. Y el festón se hace para reforzar los filos y quede bien rematado el trabajo. Para el bordado se procura no hacer muchos nudos, se esconde la hebra en el perfil que hemos hecho antes y se procede al bordado. En las rosas estas que llevan ojete hay que procurar dejarle un hilo alrededor del ojete para que haga un calado que queda más bonito. Porque si llegáramos hasta el mismo ojete con la hebra de hilo, dejaríamos el ojete ciego, le decimos nosotras las bordadoras. Dejar el ojete ciego queda muy feo. Entonces, como veis, se va haciendo, dejando un hilo alrededor y se va. La rosa que lleva ojete se borda toda al mismo hilo. Cuando lleva calado y pirulo, ya cada uno se borda a un hilo para que haga agua, como es seda. Para pasarnos de una hoja o de una rosa a otra, lo hacemos a cordoncillo con el fin de no hacer muchos nudos, porque si hiciéramos nudos queda muy feo
y procuramos pasarnos de un lado a otro así. Voy a hacer un nuevo empalme con el nudo de tejedora, que es el que menos se nota. Lo haríamos de esta manera. Este nudo no se nota y queda fuerte para que no se escape el hilo. Un nudo pequeño para correr dentro del agujero del tul, porque si lo hiciéramos las dos hebras juntas y anudar simplemente, queda un nudo más grueso y no quedaría bonito. Cuando ponemos hebra nueva procuramos esconderla debajo del bordado para que no se note el apunte. Los materiales que utilizamos para hacer una mantilla o en este caso un velo para una virgen, pues son tan sencillos como tul, hilo de seda o rayón, una aguja y nada más, y un papel que es el dibujo, que es lo original, siempre original y casi siempre es único de cada cosa que se hace. Entonces, pues el procedimiento es pegar el tul en el bastidor, perfilarlo, ojetes, que serían estos, calado, bordarlo, hacer el festón, recortarlo, repasarlo y plancharlo. Es muy simple, esto nada más que muchas horas de trabajo y mucha paciencia. Es lo único que hace falta para hacer una mantilla, que casi siempre son modelos exclusivos. Bueno, pues esto es un rotillo que se ha hecho, que esto es muy normal, pues porque el tul es muy fino, es de seda y con cualquier cosilla pues es fácil romperse. Entonces, antes, yo hablo de antes, pues cuando yo era joven, que había un hilo para coser los rotos que se llamaba pelitre, pero hoy ya ni existe ese hilo. O sea que se va terminando los hilos, la materia prima, se va terminando con nosotras, con las artesanas. Y entonces para coserlo se saca una hebra de este mismo. Entonces ya con este hilo que hemos sacado empezamos a tejer este roto que se ha hecho. Esto es muy importante, saber esta parte de la profesión, pues porque si no lo supiéramos coser, una cosa rota no se podría vender. Entonces tenemos que volver a tejer el tul que se ha roto. Debido a la fragilidad del tul, es frecuente que se produzcan algunas roturas en el fondo o en algunos de los motivos bordados. Para reparar un pequeño desperfecto es necesario reconstruir la trama. Para ello, con una hebra de hilo de borde de tul, se comienza a repasar la orilla de la parte dañada. Ya le hemos echado las bandas que le faltaban más largas. Volvemos a sacar hilo, porque es conveniente que sea la hebra corta para que no se roce. Volvemos a sacar hilo. Se le echa un nudo al pelitre, esto que hemos sacado del tul, para que no se nos escape, porque como es tan fino, ya empezamos a tejer lo que es hacer los agujeros. Hasta ahora le hemos echado las bandas de hilo que le faltaban, pero ahora ya empezamos a hacer los agujeros del tul, que es lo que... Finalmente, se procede a unir las bandas mediante pequeñas puntadas. Cuando son agujeros muy grandes, pues se le puede echar piezas y bueno, se queda perfectamente como si no... Cuando una mantilla se quema, que vayan en alguna procesión o algo que puede pasar con una vela, pues se le echa una pieza y se queda la mantilla perfecta. Estoy recortando la mantilla ya terminada, que como se puede apreciar, la importancia que tiene el que esté el festón bien hecho, porque si el festón no está
fuerte y espeso. Ahora a la hora de recortar, que hay que cortarlo muy pegado, se iría el bordado y se rompería. Aquí tengo un ojete que se ha saltado, entonces hay que deshacer el ojete, coser el roto y volver a hacerlo. Cuando la labor ocupa una superficie pequeña del tul, se utiliza el bastidor circular, que consta de 2 aros concéntricos, uno fijo y el otro de diámetro variable, ajustable mediante un tornillo. Siempre que hay un roto dentro del bordado, hay que deshacer lo que hay hecho, coserlo y se vuelve a bordar, o se vuelve a hacer lo que hay roto. Esta mantilla tiene un roto más grande, entonces hay que echarle una pieza. Para echar la pieza, lo primero que se hace es coger un tul y el mismo hilo del tul de abajo se va cogiendo con alfileres y se va sujetando de manera que vaya quedando el tul de abajo lo mismo que el de arriba. Es muy importante que esté el hilo del tul que hemos puesto sobrepuesto lo mismo que el que había, porque si no después se notaría el hilo distinto. Y aquí no sé si se aprecia que van los agujeros, agujero con agujero. Una vez que está cogido con los alfileres, se empieza a sujetar dándole la forma de la flor con un cordoncillo. Este cordón va sujetando el tul de abajo que hemos puesto nuevo con el de arriba, porque después se recortará el tul de arriba donde está el roto y se queda el nuevo que hay abajo, y tiene que estar bien sujeto con este cordón que le estamos haciendo. Una vez que está sujeto el tul de abajo con el de arriba, se procede a recortar la parte rota dándole la forma. Se recorta bien para que no queden flecos, aunque ahora va bordado encima y casi no se nota, pero bueno. Como ya está, este tul que tenemos es el nuevo de abajo, entonces se vuelve a dibujar la rosa que tenía, se le hace su centro, se le hace su calado. Entonces, una vez que ya se ha recortado el agujero donde lo que estaba roto, pues se vuelve a bordar la flor, se recorta, se quitan los alfileres, se recorta por abajo y bueno, normalmente se queda que no parece que ha habido tal roto. Ahora se recorta la parte de abajo, que es el tul que habíamos puesto. Bueno, pues aquí se ve más o menos cómo quedaría la flor ya con el tul nuevo puesto, y una vez que se borde se queda perfecto. Yo aprendí la técnica de las mantillas pues como aprendían casi todas las niñas de mi edad en los años 50, los años 55, 60, que no había coches en las calles, que salíamos de los colegios a las 5 de la tarde y nos quedábamos en la calle jugando. En aquellos tiempos se podían quedar los niños en la calle hasta ahora jugando. Y en las calles del Albaicín, porque sí me gustaría recalcar que este tipo de artesanía, de bordado, se hace solamente en Granada. La técnica que se emplea en este tipo de artesanía solamente en Granada. Las mantillas que hay en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, en otros sitios de España, que haya mantillas bordadas a mano con esta técnica, son hechas aquí en Granada, porque en otros lados pues tienen otras. Hay máquinas, hay otro tipo de tejido, pero este no.
Entonces en aquellos, pues como ya hablo de los años 50, en las calles pues había, las señoras se salían a trabajar a la calle, en invierno se ponían al sol, en verano al fresco y bordaban en las calles. Y las niñas nos pegábamos a los bastidores pues como una cosa natural. Y allí pues íbamos aprendiendo poco a poco. Como la primaria terminaba con 9 o 10 años, ya tenías que pasar a hacer bachiller. Quien no hacía bachiller, pues se metía en algún taller para seguir aprendiendo, para trabajar. Pues unas trabajaban en los telares, de costureras, de sastras. Bueno, pues a mí me metieron en un taller de mantillas. Como yo ya tenía el aprendizaje casi hecho de la calle, pues con 10 años, 9 o 10 años tendría cuando entré a un taller pues donde habría unas 15 o 16 personas más mayores que yo trabajando. Yo entré a aquel taller pues para hacer recados, para ir al banco, para facturar paquetes, y yo sabía una parte del oficio, como era el perfilado y poquilla cosa más. Pero allí ya me fui perfeccionando y bueno, pues ya llegué pues, todo el proceso de la mantilla. Allí lo perfeccioné muy bien y me estuve dedicando a la mantilla pues hasta que cumplí unos 20 años. Hago trabajo, me traen muchas mantillas antiguas, sobre todo de Sevilla, porque hay muy poca gente que haga la restauración de la mantilla. Y porque ya les estoy hablando que ya todas somos, las que sabemos este oficio, todas somos mayores de 60 años. Y de Sevilla traen un tipo de mantilla, que suelen tener unos 100 años, las mantillas muy bonitas, de una seda, muy buenas mantillas, pero que han cumplido su misión. Y lo que sí hacemos cuando hay alguna cosa que a mí me satisface y que yo veo que es un trabajo bonito, pues que se hace el dibujo nuevo y se le hace a la señora la mantilla nueva, porque restaurarla no se puede. No se puede porque lo mismo que está pasado el tú, está pasado el bordado, y una vez que las coges en las manos se van deshaciendo. O sea, que todo va caducando. Lo mismo que caducamos nosotros, va caducando todo lo que nos rodea. El futuro, por supuesto, que esto se acaba, pero a pasos agigantados. Esto porque no hay aprendices. Yo he dado cursos porque hubo una época cuando entraron los ayuntamientos democráticos. El Ayuntamiento de Granada se preocupó de que esto se volviera a hacer y de que promocionarlo y de que no se perdiera. Pero la gente joven no quiere aprender. Esto es una cosa de muchas horas, de mucho trabajo, y esto era para que lo pagaran por horas, y por hora valdría una mantilla 1 millón de pesetas como mínimo. Y claro, ¿quién pagaría 1 millón? ¿Cuántas mantillas se vendería? Entonces no hay gente joven que sepa, ni que quiera aprender. La gente joven, pues bueno, pues hoy todo el mundo estudia, todo el mundo pues va, pues eso, la enseñanza va por otros derroteros, que no es la artesanía. Las artesanías se van perdiendo pues porque ya no se trabaja de sos a sos como se trabajaba, la gente tiene otra mentalidad, no se sienta en una silla 12 horas para poder sacar un sueldo. Los ordenadores están absorbiendo pues todo por ordenador y bueno, todo lo que sea de mano, esto se está acabando. Y yo veo el futuro muy negro. Habrá mantillas de máquina, pero de mano, mantilla granadina, muy pocas, porque ya lo he dicho antes, que todas las que estamos trabajando somos mayores de 60 años.